Respuestas bíblicas a la preocupación. ¿Existe lugar para la preocupación en la vida de un cristiano? ¿Es un pecado preocuparse o sentir ansiedad? Una persona que experimenta estados extremos de ansiedad por lo general es incapaz de controlarlos. Puede sentir que está a merced de sus sentimientos, ya que no logra determinar exactamente el motivo de su ansiedad. Esta persona puede tener heridas o sentimientos profundos y ocultos que han permanecido por años en el subconsciente. En un caso así, quizás necesite enfrentar el problema, descubrir las raíces de sus sentimientos y reemplazarlos con el poder sanador y los recursos ofrecidos a través de Jesucristo y las Escrituras. Es posible liberarse de las preocupaciones. La respuesta descansa en explotar los recursos de las Escrituras. Lea cada pasaje citado a continuación antes de los párrafos que lo siguen. Preocuparse no tiene utilidad, por lo tanto, no lo haga. Mateo 6, 25 al 34. De estos pasajes podemos descubrir varios principios que contribuyen a superar la ansiedad y la preocupación. Primero, note que Jesús no dijo, dejen de preocuparse cuando todo está en orden. Su mandamiento no es una sugerencia. Simplemente y directamente dijo que dejemos de preocuparnos por nuestra vida. En cierta forma, Jesús estaba expresando que debemos aprender a aceptar situaciones que no pueden ser cambiadas en el presente. Esto no significa que debamos sentarnos y no hacer ningún intento de mejorar las condiciones que nos rodean, pero debemos enfrentar circunstancias difíciles sin preocuparnos y aprender a vivir con ellas mientras intentamos mejorarlas. Segundo, Jesús dijo que usted no puede añadirle tiempo a su vida preocupándose. No solamente esto es cierto, sino también lo contrario. Los efectos físicos de la preocupación en realidad pueden acortar su vida. Tercero, el objeto de su preocupación puede ser una parte de la dificultad. Nuestro sentido de valores pudiera estar distorsionado y entonces el objeto de nuestra preocupación no debe ser el centro de nuestra atención. Las cosas materiales que nos parecen tan importantes deberían ser secundarias respecto a los valores espirituales. Cuarto, Cristo también nos plantea vivir un día a la vez. Usted puede cambiar algunos de los resultados de su comportamiento anterior, pero no cambiar el pasado. Por lo tanto, no se preocupe por él. Usted no puede predecir o prepararse completamente para el futuro. Por ello, no inhiba su potencial preocupándose por él. Concentre sus energías en las oportunidades del presente. La mayoría de los sucesos futuros acerca de los cuales las personas se preocupan no ocurren. Además, la preocupada expectativa de ciertos sucesos inevitables generalmente es más estresante de la experiencia en sí. La anticipación es el lente de aumento de nuestras emociones. E incluso si un suceso es tan serio como lo anticipamos, el cristiano puede buscar la provisión de fortaleza y estabilidad de Dios en todos los tiempos. Concéntrese en la solución, no en el problema. Mateo 14, 22 al 33. En este pasaje vemos a los discípulos en una embarcación mientras Jesús camina hacia ellos sobre las aguas. Cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús, estuvo bien hasta que su atención fue quitada de él y enfocada en la tormenta. Entonces le sobrevino temor y comenzó a hundirse. Si Pedro hubiese mantenido su atención en Cristo, la fuente de su fortaleza y la solución de sus problemas, habría estado bien. Pero cuando ésta se enfocó en el viento y las olas, el problema y el aspecto negativo de las circunstancias,
fue sumergido en la dificultad, aun cuando pudo haber logrado llegar a Jesús con seguridad. La preocupación es así. Nos concentramos tanto en el problema que quitamos nuestros ojos de la solución, creándonos entonces más dificultades. Podemos soportar cualquier dificultad enfocando nuestra atención en el Señor y descansando en Él. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni caerá ni dejará de dar fruto. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, del 7 al 10. Haga una elección. Usted y yo vivimos en un mundo inestable. Mientras escribo esto, el mercado de valores acaba de caer en varios centenares de puntos. Esto no solo ha creado preocupación en algunas personas, sino también temor, ansiedad y pánico. Pero cuando confiamos en el Señor y no en el mercado de valores, recibimos la bendición de una estabilidad en un mundo fragmentado. Tenemos la capacidad de estar libres de la preocupación en un mundo donde existe mucho por qué estar ansiosos y temerosos. ¿Alguna vez leyó el pasaje de Lucas 21, 14 al 15? Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Al comienzo del versículo hay una frase que es una orden, pero también implica que tenemos la capacidad de hacerlo. Proponed en vuestros corazones significa que tenemos la opción de elegir preocuparnos o elegir no preocuparnos. Proponed en vuestros corazones proviene de una palabra griega que significa premeditar. Usted habrá oído probablemente esta palabra usada en juicios criminales. Si alguien es acusado de un crimen premeditando, esto significa que pensó en ello antes de hacerlo. Elegir no preocuparse costará mayor esfuerzo y energía a algunas personas que a otras, pero el cambio es posible. De su preocupación a Dios por adelantado. Primera de Pedro 5:7. Pedro tiene que haber aprendido de su experiencia de caminar sobre las aguas porque posteriormente escribió: echando fuera de vosotros toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando significa rendirse o descargar. El tiempo de este verbo se refiere a un sometimiento directo a Dios, de una vez y por todas, de la ansiedad y la preocupación. Debemos descargar en Dios nuestra tendencia a preocuparnos de tal forma que cuando surjan los problemas no nos preocupemos por ellos. Podemos echar nuestra preocupación sobre Dios con confianza porque Él cuida de nosotros. Su objetivo no es destruirnos, sino fortalecernos y ayudarnos a permanecer firmes. Él conoce nuestros límites y no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo mortecino. Isaías 42:3. Centre sus pensamientos en Dios, no en las preocupaciones. Isaías 26:3. Isaías se regocija en el Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, tanto su inclinación como su carácter, en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3, Reina Valera 60, paréntesis agregado. Sea lo que fuere que usted haya elegido para pensar en ello,
producirá o rechazará pensamientos de ansiedad y preocupación. Aquellos que sufren de preocupaciones han elegido centrar sus mentes en pensamientos negativos y anticipar lo peor. Pero si su mente e imaginación están enfocados en Dios, en lo que Él ha hecho y hará por usted, y en las promesas de las Escrituras, la paz de la mente será inevitable. Pero debe elegir centrar sus pensamientos de esta manera. Dios ha hecho la provisión. Usted debe ponerse en acción. La liberación de la preocupación y la ansiedad está disponible. Hágala suya. Reemplace la irritación con la confianza. Salmos 37, del 1 al 40. Este salmo comienza: no te irrites, y esas palabras vuelven a repetirse más adelante. El diccionario define irritarse como carcomer, roer, molestar, enojar, preocuparse, agitarse y desgastarse. Cada vez que escucho esta palabra, recuerdo una escena que repito cada año cuando salgo de caminata por la orilla del río Snake en el Grand Teton National Park. A lo largo de las márgenes del río viven colonias de castores y con frecuencia veo árboles, en distintas etapas de estar roídos hasta la base por ellos. Algunos tienen leves anillos alrededor de sus troncos donde los castores habían recién comenzado a roer. Otros árboles tienen varios centímetros de corteza comida y otros ya cayeron al piso debido a que la acción destructora de los castores atravesó el tronco. La preocupación posee el mismo efecto en nosotros. Gradualmente nos irá carcomiendo hasta destruirnos. Los sustitutos positivos. Además de decirnos que no nos inquietemos, el Salmo 37 sugiere sustitutos positivos para la preocupación. Primero dice: confía, apóyate, cuenta con, sé seguro en el Señor, versículo 3. Confiar es el hecho de no intentar vivir una vida independientemente o de sobrellevar sin apoyo las dificultades. Significa ir a una fuente mayor en busca de fortaleza. Segundo, el versículo 4 dice: pon tu delicia en el Señor. Deleitarse significa regocijarse en Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros, permitir que Dios suple el gozo para nuestra vida. Tercero, el versículo 5 dice: encomienda al Señor tu camino. Encomendar es un acto definitivo de la voluntad e involucra descargar nuestras preocupaciones y ansiedades en el Señor. Y cuarto, tenemos una exhortación: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Versículo 7. Esto significa someterse en silencio a lo que Él ordena y estar listo y expectante para lo que va a hacer en nuestra vida. Deje de preocuparse y comience a orar. Filipenses 4, 6, 9, Salmos 34, 1, 4. El pasaje de Filipenses puede dividirse en 3 niveles básicos. Se nos ha dado una premisa: dejen de preocuparse. Se nos indica una práctica: comiencen a orar. Y se nos regala una promesa: paz. La promesa existe y es inalcanzable, pero debemos seguir los primeros 2 pasos para que ocurra el tercero. Debemos dejar de preocuparnos y comenzar a orar si queremos recibir la paz de Dios. Los resultados de la oración como un sustituto de la preocupación se ejemplifican vívidamente en una crisis de la vida de David, que lo impulsará a escribir el Salmo 34. David escapó de la muerte de las manos de los filisteos al simular que estaba demente. Luego escapó a la cueva de Adulam junto con 400 hombres que fueron descritos como angustiados, descontentos y endeudados. En medio de todo esto, David escribió un salmo de alabanza que comienza así: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Salmo 34:1.
No dijo que alabaría al Señor a veces, sino continuamente, aun cuando sus enemigos estuviesen tras él. ¿Cómo podría David alabar al Señor en medio de las angustias y experiencias? Porque dejó de preocuparse y comenzó a orar. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Versículo 4. David no se volvió y tomó nuevamente sus preocupaciones luego de haberlas depositado en el Señor. Él se las cedió. Demasiadas personas entregan a Dios sus cargas atadas con una banda de goma. Tan pronto terminan de orar, los problemas regresan. Ellos oran, danos el pan nuestro de cada día, y al concluir, comienzan a preocuparse de dónde vendrá su próxima comida. Otro factor a tener en cuenta es que Dios no eliminó el problema de David para librarlo de sus temores. Él seguía escondido en la cueva con 400 hombres descontentos cuando escribió el Salmo. Dios no siempre hace desaparecer nuestras situaciones problemáticas, pero nos da la paz que buscamos mientras atravesamos cada experiencia en oración. Le sucedió a David y lo mismo hoy a aquellos que oran. Descargan sus problemas en Dios y los dejan allí. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Este versículo nos exhorta a no temer. Luego añade, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. No existe una razón mejor para cesar de estar temeroso o preocupado que la que aquí se ofrece. Dios está contigo. En la frase, no te desalientes. La palabra desalientes significa mirar fijamente, mirar alrededor de un modo ansioso. Esta palabra es utilizada para describir a una persona que está mirando en derredor con asombro o aturdimiento. Da la idea de estar inmovilizado o paralizado. Usted no puede conducir sus pensamientos hacia otra dirección. Pero una vez más existe una solución. El Señor dice, yo soy tu Dios. Él está con nosotros, no 8 horas por día, 12 o 16, sino 24 cada día. Cuando Él dice, te fortaleceré, las palabras significan estar alerta o estar alentado con valor. Y añade, te ayudaré. La palabra ayuda significa intimar. Imagínese usted rodeado por los amantes brazos de Dios. De hecho, cada vez que usted se preocupe, declare, estoy rodeado por los amantes brazos de Dios, y vea cómo su preocupación tiende a desvanecerse. Las últimas palabras, te sostendré, significan apoyar. En música, cuando el director le pide a los cantantes que sostengan la nota, ellos continúan cantando y cantando hasta acabar con su provisión de aire y quedar exhaustos. Pero Dios no queda exhausto de sostenernos. Rompa el patrón de preocupación. Una y otra vez, las Escrituras ofrecen respuesta a nuestros temores y preocupaciones. Percátese de los recursos que hay en ellas al respecto, pero ¿sabe cómo romper el patrón de la preocupación en su vida? Me refiero a estrategias prácticas con las cuales usted puede aplicar los principios de las Escrituras a sus preocupaciones específicas. Permítame compartir unas pocas sugerencias que otros han experimentado con éxito a través de los años. Haga un juicio correcto de su preocupación. Permítame ilustrarle esto, llevándole hasta mi consultorio. En una ocasión me encontraba dando terapia a un hombre que tenía una estruendosa tendencia a preocuparse.
Había hablado acerca de sus razones para hacerlo, e incluso intentando poner en práctica algunas de mis sugerencias para vencer su dificultad. Yo percibía que él se resistía a abandonar su preocupación. Esto no es inusual. Muchas personas se han preocupado por tanto tiempo que han crecido cómodos con su norma negativa de pensar. En realidad, es todo lo que conocen. Han experimentado el triunfo de esta forma y sienten inseguridad de lograr éxito si adoptan un nuevo estilo de pensamiento. Un día, le indiqué una tarea que lo tomó desprevenido. Al parecer, la preocupación es parte integral de su vida y está resuelto a mantener esta tendencia, pero solo lo hace periódicamente durante el día, sin un plan real de preocupación. Fijemos entonces un tiempo diario destinado a preocuparse, en vez de hacerlo arbitrariamente. Mañana, cuando comience a preocuparse acerca de algo, en vez de hacerlo en su momento, tome nota de ello en una tarjeta y ténganla en su bolsillo. Cada vez que surja una preocupación, escríbala en la tarjeta, pero no se preocupe todavía. Luego, cerca de las 4 de la tarde, vaya a una habitación donde puede estar a solas. Siéntese, tome la tarjeta y preocúpese por estos asuntos lo más intensamente que pueda por 30 minutos. Comience al día siguiente con una nueva tarjeta y haga lo mismo. ¿Qué le parece la idea? Me miró fijamente en silencio por varios minutos. Esta es una de las sugerencias más estúpidas que jamás haya escuchado, me contestó finalmente. No puedo creer que le estoy pagando para escuchar consejos como estos. Sonreí y le dije, ¿es esto realmente muy diferente de lo que usted ya está haciendo? Su comportamiento me dice que le gusta preocuparse, por lo que solo le sugería hacerlo en otro marco de tiempo. Al analizar mi comentario se dio cuenta que yo estaba en lo cierto. Él realmente quería preocuparse, y hasta que decidiera lo contrario, no había nada que yo pudiera hacer para ayudarlo. Esto es muy importante. A menos que juzguemos correctamente nuestra conducta negativa, nunca cambiaremos. Este tema tiene que ver con la pregunta que Jesús le hizo al paralítico en el estanque de Betesda. ¿Quieres ser sano? Juan 5:6. ¿En serio quieres sanarte? Debemos tomar algunas decisiones conscientes y honestas acerca de nuestras preocupaciones. ¿Nos gustan o no? ¿Aportan ventajas o desventajas para nosotros? Nuestra vida es mejor con o sin ellas. Si usted no está seguro, aplique las técnicas de este capítulo y comprométase a no preocuparse solo por un periodo de 2 semanas. Entonces, desde su propia experiencia, decide si prefiere una vida llena de preocupaciones o libre de ellas. Use un recurso que le cause dolor. He conversado con personas que se preocupaban intensamente, cuyos patrones de pensamiento alcanzaban la obsesión. En unos pocos casos sugerí algo radical para eliminar sus pensamientos negativos. Una de estas personas era un joven entre 20 y 30 años, el cual se había preocupado tanto que había provocado una úlcera. Le sugerí que se pusiera una gran banda de goma sin apretar alrededor de su muñeca. Cuando comenzara a preocuparse, debería estirarla, alejándola y soltándola para que le golpease dolorosamente. Para él, continuar preocupándose era verdaderamente doloroso. La semana siguiente vino y me mostró sus tiernas muñecas. Sintió que necesitaba algo más radical y que esto era efectivo. Lamentablemente, en su caso, fue demasiado tarde. 2 meses después, le fue extirpada la mitad del estómago. Dígase a sí mismo que debe parar. Durante una sesión de una clase de escuela dominical en la que enseñaba acerca de la preocupación, pedí a los participantes que informasen de una experiencia que les había sugerido la semana anterior para expulsar la inquietud de sus vidas.
Una mujer dijo que comenzó el experimento el lunes por la mañana y el viernes sintió que el patrón de preocupación que la había molestado por años finalmente había sido roto. ¿Qué fue lo que logró esta mejora radical? Era un simple método de aplicar la palabra de Dios en su vida de una nueva forma. He compartido este método con cientos de personas en mi oficina y con miles en mis clases y seminarios. Tome una tarjeta en blanco y en uno de sus lados escriba la palabra parar en letras grandes y negras. Del otro lado, escribe el texto completo de Filipenses 4 del 6 al 9. Es interesante notar que Dios dice que guardará nuestros corazones, pero nosotros debemos cuidar nuestras mentes. Lleve esta tarjeta consigo en todo momento. Siempre que esté solo y comience a preocuparse, tómela, mantenga el lado de parar frente a usted y lea esta palabra en voz alta 2 veces con énfasis. Luego, de vuelta a la tarjeta y lea el pasaje de las Escrituras de la misma forma. Por nada estéis afanoso, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Extraer la tarjeta interrumpe su patrón de preocupación. Pronunciar la palabra parar rompe además su hábito automático de preocuparse. Luego, leer en voz alta la palabra de Dios se convierte en un sustituto positivo de la preocupación. Si se encontrara entre un grupo de personas, siga el mismo procedimiento, solo hágalo en silencio. La mujer que compartió su experiencia con la clase dijo que el primer día extrajo su tarjeta 20 veces, pero el viernes solo 3. Sus palabras fueron: por primera vez en mi vida tengo la esperanza de erradicar mi preocupada forma de pensar. Otras acciones. El ejercicio es una de las mejores respuestas a la preocupación que usted puede usar, a menos que continúe preocupándose mientras esté ejercitando. ¿Sabía que el ejercicio actúa como un antidepresivo? Reduce la tensión, la frustración, la ira, mejora su sueño, ayuda a su concentración y a mantenerlo alejado de la distracción. Mientras ejercita, puede recordar las escrituras, leer si se está ejercitando en una bicicleta fija u orar. Puede ayudarle con su peso, presión arterial y ritmo cardíaco. Durante los pasados 15 años de ejercicios regulares, mi pulso bajó de 80 a 58. El Dr. Edward Galloway, psiquiatra, ha desarrollado un método llamado EPR. Significa evaluar, planificar y remediar. Si se torna un hábito, puede vencer el ataque de muchas de sus preocupaciones. Es un método que transforma la preocupación en acción, una forma de planificar. Yo sé que algunos tipos de personalidad no se llevan bien con la planificación, pero sin importar quiénes seamos, podemos y quizás necesitemos hacerlo. Para traer más orden a nuestra vida, he aquí algunos ejemplos. Quizás ha sentido algunos fuertes dolores en la parte baja de su cintura, que vienen y van. Un día están y al siguiente no, pero ese patrón persiste por varias semanas. Luego lee un par de artículos que parecen describir los mismos síntomas, pero el resultado del caso descrito fue cáncer terminal.
Después de leer esto, su mente se trastorna porque han sido plantadas las semillas de la preocupación que al germinar hacen que ésta se intensifique. En lugar de crear aflicción, usted puede hacer lo siguiente: evaluar. Dígase a sí mismo: ¿esta es una nueva condición para mí? El dolor no es abrumador, pero molesto. No me gusta cómo se está desarrollando. No parece irse por sí mismo. El plan. Desconozco las causas o lo que esto significa. Sé que evito ver a un médico, pero la persistencia de esto indica que necesito hablar con uno. Remedio. Llame a su médico y haga una cita. Suena tan simple que casi es insultante. Usted puede pensar: esto es exactamente lo que hago todo el tiempo. Magnífico. Pero muchos de los que se preocupan quedan inmovilizados y nunca llegan siquiera a la primera frase: evaluar. Aquí hay otro ejemplo. Se le ha pedido que haga de anfitrión de una reunión en su casa dentro de 2 días. Sin pensar en los quehaceres por hacer, usted accede a ese planteamiento. Al meditar en todo lo que tiene que resolver y en la buena impresión que quiere causar, su cuerpo comienza a ponerse tenso y su mente a preocuparse. Inicia con una tarea, se distrae, luego va a otra. Nada se logra, excepto que cada vez está más molesto. Evaluar. Es verdad, se me ha creado un problema. Fui descuidando la casa y está hecha un desastre. Está desordenada y la manera en que estoy tratando de resolver esto no funciona. Debo hacer algo mejor que lo que estoy haciendo ahora. Planificar. Bien, la gente estará probablemente solo en 3 habitaciones: la sala, el baño y la cocina. Me concentraré en esas 3 para limpiar y ordenar. Permaneceré en una habitación hasta que todo esté bien hecho. De esta forma puedo apreciar el proceso. Remedio. Comience por la habitación más grande y culmine la labor allí. La preocupación productiva. ¿Alguna vez consideró que una forma de preocupación podría ser productiva? Me gusta llamarlo el proceso IC, o inquietud constructiva. En realidad es una prevención de la preocupación y la ansiedad. Encontré un libro escrito por un prestigioso CEO de Intel, una compañía muy exitosa. Andrew Grohl escribió Only the Paranoid Survive. Es un libro que incita a las personas a triunfar. Él sugiere ser, en vez de no paranoico, creativamente paranoico. Que preveamos cada posible alternativa, aprendamos de ella y hagamos algo al respecto. No ignore los problemas reales o posibles, pero sea positivo acerca de su capacidad de tratar con lo negativo. Haga un inventario de sus preocupaciones, siempre que se sienta perturbado. Utilice todas o algunas de las siguientes sugerencias para ayudarlo a inventariar sus preocupaciones y planificar su estrategia. 1. Asegúrese que su médico le haya hecho un examen físico completo, que haya controlado sus glándulas, deficiencias vitamínicas, alergias, fatiga y programa de ejercicios. 2. Enfrente sus preocupaciones y reconózcalas cuando ocurran. No intente escaparse, porque volverán a atraparlo. No se preocupe por ellas. Esto solo logrará agravar el problema. 3. Detalle sus preocupaciones y ansiedades en una hoja de papel. Sea específico y completo mientras las detalla. 4. Describa las razones o causas de su preocupación. Investigue las fuentes. ¿Existe alguna posibilidad de eliminarlas?
¿Lo ha intentado? ¿Qué ha hecho específicamente? 5. Indique el tiempo que dedica a preocuparse diariamente. 6. ¿Qué ha logrado la preocupación en su vida? Describa en detalle los beneficios de la preocupación. 7. Haga una lista con lo siguiente. A. Las formas en que su preocupación ha prevenido que ocurra una situación temida. B. Las formas en que su preocupación ha aumentado el problema. 8. Si usted está nervioso o asustadizo, trate de eliminar toda fuente de irritación. Permanezca alejado de ella hasta que aprenda a reaccionar diferente. Por ejemplo, si le preocupan los lamentables sucesos mundiales, no mire tantos noticieros. Use ese tiempo para relajarse leyendo, trabajar en el jardín o montar una bicicleta a varios kilómetros. Evite agitarse. Si se preocupa por estar atrasado, planee llegar antes a su destino. Dese más tiempo a sí mismo. 9. Cualquier tipo de fatiga física, emocional o intelectual. Evítelo. Cuando esto sucede, las dificultades inquietantes pueden surgir como una amenaza fuera de proporción. 9. Al involucrarse en una preocupación, ¿es sobre algo que le afecte directamente a usted y su vida o a otra persona? Recuerde que nuestros temores o preocupaciones con frecuencia pueden ser encubiertos acerca de lo que otros piensan de nosotros. 11. Cuando surge un problema, enfréntelo y decida lo que puede hacer al respecto. Haga una lista de todas las soluciones posibles y decida cuál cree que sea la mejor. Si son decisiones menores, hágalas rápidamente. Dedique más tiempo a decisiones importantes. La persona que se preocupa generalmente dice: doy vueltas una y otra vez sobre los problemas y no puedo decidir qué es lo mejor. Estudie la situación, tome una decisión y una vez hecho esto, no se cuestione ni preocupe por su elección. De otra manera, su patrón de preocupación entrará nuevamente en erupción. Practique este nuevo esquema de tomar decisiones. Es posible librarse de las preocupaciones. Para ello es necesario que practique la aplicación diligente de la palabra de Dios en su vida. Esto se refiere a un comportamiento repetitivo. Si fracasa, no se rinda. Usted podrá haber practicado la preocupación por muchos años. Ahora necesita ejercitar conscientemente la aplicación de las Escrituras por un prolongado periodo para establecer por completo un nuevo patrón de conducta libre de preocupaciones.